Tras ser expulsada con sus 3 hijos por un cuñado avaro que le arrebató todo, Soledad no tuvo más opción que aceptar su herencia, una sola vaca y un campo seco que todos en el pueblo creían maldito. Forzada a vivir en la choza abandonada de esa tierra agrietada, su única esperanza era el animal, pero lo que nadie sabía y lo que cambiaría su destino para siempre fue lo que la vaca encontraría bajo el suelo estéril, un pozo secreto que no guardaba agua, sino un poder mucho más antiguo. Parece una leyenda, pero quienes conocen las tierras áridas de la precordillera juran que esta historia ocurrió de verdad. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Soledad se había convertido en su piel, en el aire que respiraba cada mañana al despertar en una casa que ya no sentía suya. El eco de la ausencia de su esposo resonaba más fuerte que el llanto contenido de sus 3 pequeños, cuyas miradas eran espejos de su propio desamparo. Lo había perdido todo: el hombre que amaba, el campo que trabajaron juntos y la seguridad de un plato de comida sobre la mesa. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de deudas y promesas rotas. Cada rincón de su hogar, antes lleno de risas y proyectos, era ahora un recordatorio cruel de su fragilidad. La inanición no era una amenaza lejana, era una sombra que se alargaba en el suelo de su cocina vacía. La desesperación era un manto pesado que le cubría los hombros, impidiéndole casi respirar. Miraba los rostros de sus hijos, tan pequeños, tan ajenos a la verdadera dimensión de la catástrofe que los envolvía. El menor, con sus ojos grandes y curiosos, todavía preguntaba por su padre, una daga que se clavaba en el alma de Soledad con cada sílaba. Ella ya no lloraba. Las lágrimas se le habían secado para dar paso a una determinación helada, frágil pero tenaz. El hambre roía sus entrañas, pero el miedo a que sus hijos sintieran ese mismo vacío era un motor mucho más poderoso. Sabía que el mundo no se detendría por su dolor, y que pronto la última puerta se cerraría con estrépito. Fue entonces cuando el destino, con una ironía que rozaba la crueldad, golpeó a su puerta. No era un acreedor, sino un hombrecillo de traje raído que traía noticias de un pariente lejano, un tío abuelo cuyo nombre apenas recordaba. La herencia, anunció con voz monótona, consistía en un pequeño campo a las afueras del pueblo y una vaca. Soledad sintió una risa amarga subir por su garganta. Un campo seco, una parcela de tierra agrietada y polvorienta que todos sabían inútil, y una boca más que alimentar. Era una burla, una limosna envuelta en papel de legalidad que solo servía para ahondar su miseria. Al día siguiente le trajeron la vaca. Era un animal flaco, de costillas marcadas y mirada lánguida. Pero sus ojos, de un marrón profundo y sereno, transmitían una calma extraña. Los niños, al verla, soltaron gritos de una alegría que Soledad no había escuchado en meses. La rodearon, acariciaron su piel áspera y la bautizaron con el nombre de Esperanza. Para ellos era un milagro, un ser vivo y cálido en medio de tanto vacío. Para Soledad, sin embargo, Esperanza era el reflejo de su propia condena, una criatura sedienta en una tierra muerta, un recordatorio constante del agua que no tenía y de la vida que se le escapaba entre los dedos. Impulsada no por la fe, sino por la pura y dura necesidad de agotar hasta la última posibilidad, Soledad decidió llevar a Esperanza al campo heredado. Quizás, se dijo sin convicción, encontrarían algún brote olvidado, alguna hierba resistente que hubiera sobrevivido a la sed general. El camino fue un suplicio bajo un sol inclemente que resquebrajaba aún más la tierra bajo sus pies. Los niños, que al principio trotaban alegres junto al animal,
Pronto sucumbieron al calor y al polvo, y sus risas se convirtieron en quejidos silenciosos. Esperanza caminaba con una lentitud resignada, su cabeza gacha, como si supiera que se dirigía a un páramo sin recompensa. Cada paso confirmaba los temores de Soledad. Estaba guiando a su familia y a su única y flaca posesión hacia un cementerio de tierra. Al llegar, el paisaje era aún más desolador de lo que recordaba. Un lienzo de ocres y grises se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado de cardos secos que parecían los esqueletos de plantas olvidadas. Un suspiro de derrota escapó de los labios de Soledad, dispuesta a dar media vuelta y asumir el fracaso. Pero entonces algo cambió. Esperanza, que hasta ese momento se había mostrado apática, levantó la cabeza de golpe y olfateó el aire con una intensidad inusitada. Tiró de la cuerda con una fuerza que Soledad no le creía capaz de poseer y emitió un mugido bajo y profundo, no de dolor, sino de una extraña urgencia. Ignorando los resecos pastos, la vaca comenzó a caminar con determinación hacia un rincón apartado del terreno, donde un viejo y retorcido algarrobo se erguía como un centinela solitario. Soledad, desconcertada, intentó frenarla, pero la fuerza del animal era la de una corriente subterránea, imparable. Se dejó arrastrar, tropezando con las piedras del camino, mientras los niños la seguían con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y fascinación en sus rostros. Esperanza no se detuvo hasta llegar a la base del tronco, donde la tierra parecía más compacta y sombría. Allí se plantó con firmeza y comenzó a escarbar con una de sus pezuñas delanteras, con una obstinación casi frenética, levantando nubes de polvo. Luego emitió un largo y resonante mugido que pareció hacer vibrar el aire quieto de la tarde. «Basta, Esperanza, no hay nada ahí», murmuró Soledad, más para sí misma que para el animal, con la voz rota por el agotamiento. Pero la vaca levantó la cabeza y la miró fijamente, soltando otro mugido que sonó casi como una súplica, una orden. Fue esa mirada, esa comunicación sin palabras, lo que hizo que Soledad se arrodillara junto al algarrobo. Apartó la tierra suelta que la pezuña había removido y sus dedos, agrietados y sucios, tropezaron con algo duro y liso. No era una roca común. Con el corazón latiéndole en la garganta, comenzó a cavar con sus propias manos, sintiendo cómo la esperanza, esa emoción que creía muerta, comenzaba a dolerle en el pecho como un músculo atrofiado que vuelve a la vida. Bajo una fina capa de tierra, apareció el borde de una ancha losa de piedra, cubierta de musgo seco y con una argolla de hierro oxidado incrustada en el centro. La argolla de hierro se sentía fría y áspera bajo sus dedos, un ancla a una realidad que aún no se atrevía a creer, con una fuerza que no sabía que poseía, una energía nacida del más puro instinto de supervivencia. Soledad tiró de ella. Al principio, la losa no cedió, anclada a la tierra por el peso de los años y el olvido. Su hijo mayor, viendo el esfuerzo sobrehumano de su madre, se unió a ella, sus pequeñas manos buscando un hueco en la piedra para empujar. Un grito ahogado escapó de la garganta de Soledad, una mezcla de dolor y determinación, y con un último tirón, la piedra se arrastró sobre la tierra reseca con un chirrido que pareció romper el silencio del campo. Un hueco oscuro y circular se abrió a sus pies, una boca negra que exhalaba un aliento fresco y húmedo, el olor a tierra mojada y a vida oculta. Soledad se quedó sin aliento, arrodillada al borde del pozo, con el corazón martilleándole contra las costillas. No era una tumba, no era un final, era un comienzo. Con manos temblorosas, se asomó al abismo. Abajo, en la profunda oscuridad, un destello de luz reflejada le devolvió la mirada. Era agua, agua limpia, quieta y abundante, un tesoro líquido más valioso que todo el oro del mundo.
Las lágrimas que se le habían negado durante semanas brotaron por fin, pero no eran las lágrimas amargas del duelo, sino un torrente cálido de gratitud y alivio que le lavaba el alma. Se giró para mirar a la vaca, que permanecía a su lado, observándola con sus ojos profundos. En ese instante, Soledad comprendió que no había heredado una carga, sino una llave. Esperanza no era una boca más que alimentar. Era la guardiana de un secreto, la portadora de un milagro que acababa de devolverles la vida. Los gritos de los niños rompieron el trance de Soledad, devolviéndola a la realidad con una sacudida de júbilo. «¡Agua, mamá, agua!», exclamaban, sus voces agudas llenas de un asombro casi sagrado. Sin un cubo ni un recipiente a mano, la urgencia se impuso a la lógica. Soledad desató con manos presurosas el trozo de cuerda que aún llevaba atado a la muñeca, el lazo que había guiado a Esperanza, y en su extremo anudó su propio rebozo. Lo bajó con cuidado, hasta que sintió cómo la tela se empapaba y ganaba peso, absorbiendo la promesa de vida. Al subirlo, pesado y chorreante, lo estrujó sobre las manos ahuecadas de sus hijos, que bebían con avidez, riendo mientras el agua fresca se les escurría por la barbilla y el pecho, limpiando el polvo y el miedo. Luego bebió ella, sintiendo cómo el líquido no solo saciaba la sed de su cuerpo, sino que apagaba el fuego de la desesperación que la había consumido por dentro. Finalmente, llenó sus manos una y otra vez para ofrecerle agua a Esperanza, que bebió con largos y tranquilos sorbos, sellando un pacto silencioso con la mujer a la que acababa de salvar. Con la sed aplacada y el corazón asentado en una calma que no recordaba, Soledad se sentó en el borde de la losa de piedra, contemplando su herencia con nuevos ojos. El sol del atardecer ya no parecía un enemigo que castigaba la tierra, sino un aliado que teñía el campo de tonos dorados y prometedores. Aquel páramo de cardos secos y tierra resquebrajada ya no era un cementerio, sino un lienzo en blanco. Cada grieta en el suelo le pareció un surco esperando una semilla, cada metro de polvo una futura hilera de maíz o de frijoles. El viejo algarrobo no era un centinela de la muerte, sino el guardián de su renacimiento. Por primera vez en meses, Soledad no pensó en el día siguiente con pavor, sino con un fervoroso anhelo. El pozo no era solo agua, era la tinta con la que, por fin, podría empezar a escribir un futuro para sus hijos, uno donde la palabra hambre sería solo un mal recuerdo. El regreso a casa fue un eco silencioso del viaje de ida. El sol, ahora un aliado en su ocaso, pintaba el cielo de violetas y naranjas, y los niños, en lugar de arrastrar los pies, caminaban con una energía renovada, sus pequeñas charlas llenas de planes sobre huertos y arroyos imaginarios. Al entrar en su humilde morada, el silencio que los recibió ya no era el de la ausencia, sino el de la paz. Esa noche, la cena fue escasa como siempre, un puñado de frijoles y una tortilla reseca para cada uno, pero por primera vez en mucho tiempo no sabía a ceniza, sino a promesa. Mientras sus hijos dormían, con los rostros serenos y libres de la tensión del hambre, Soledad no pudo cerrar los ojos. Se sentó junto a la ventana, observando la luna bañar el campo seco a lo lejos, y en su mente germinaron, una a una, las semillas de un plan. Ya no era la viuda que esperaba el final, sino la matriarca que sembraba el principio. La primera luz del alba la encontró de pie, con una resolución de acero forjada en el fuego de la esperanza. El agua era el milagro, pero el trabajo sería la oración. Sin herramientas y sin semillas, el pozo seguiría siendo solo un agujero lleno de buenos deseos. Se dirigió al pueblo, con la cabeza alta y los hombros rectos, ignorando las miradas de lástima a las que se había acostumbrado. La noticia de su descubrimiento la había precedido, corriendo de boca en boca como un rumor inverosímil. ¿Agua en el páramo del viejo Elías?
Imposible, cuchicheaban algunos. Pero cuando Soledad entró en la tienda de abastos del señor Ramiro, no había duda en su voz. No pidió limosna, sino crédito. Le habló del pozo, de la tierra que esperaba, de la fuerza de sus brazos y de la voluntad de sus hijos. El viejo tendero, un hombre que había visto secarse muchas cosechas y muchas esperanzas, la miró con escepticismo, pero vio en los ojos de Soledad algo que no había visto antes, no la chispa de la locura, sino la llama de una certeza inquebrantable. Con un suspiro le entregó una pala, un azadón y una pequeña bolsa de semillas de maíz y calabaza, sellando el primer pacto de su nueva vida. El regreso al campo fue una procesión de fe. La pala se sentía extraña y pesada en sus manos, más acostumbradas a las tareas del hogar que a romper la costra de un mundo olvidado. El primer golpe del metal contra la tierra reseca resonó como un desafío. El suelo, compactado por años de sed y abandono, se resistía con la terquedad de un moribundo que se niega a soltar el último aliento. Pero Soledad no flaqueó. Impulsada por la imagen de las semillas en su bolsillo, golpeó una y otra vez, con un ritmo que era a la vez castigo y plegaria. Sus hijos, contagiados por su fervor, se convirtieron en su pequeño ejército. El mayor acarreaba cubos de agua del pozo, un viaje lento pero constante. Los dos pequeños, con sus manos diminutas, quitaban las piedras y los cardos que su madre desenterraba. El sudor empapaba su ropa y el sol le quemaba la nuca, pero cada centímetro de tierra oscura y húmeda que lograban liberar era una victoria, un pedazo de futuro conquistado a la desolación. Los pocos que pasaban por el camino se detenían un instante observando la escena con una mezcla de curiosidad y lástima. La loca del páramo, empezaron a llamarla en susurros, una viuda que intentaba sacar vida de las piedras. Soledad oía los murmullos, sentía las miradas clavadas en su espalda, pero no les prestaba atención. Su universo se había reducido a ese rectángulo de tierra, al sonido del agua al caer, al brillo en los ojos de sus hijos. A medida que los días se convertían en una rutina de trabajo incansable, algo comenzó a cambiar. El pequeño lote que labraban ya no era una mancha gris, sino una herida oscura y fértil en el cuerpo yermo del campo. Con un cuidado casi religioso, Soledad depositó las primeras semillas en los surcos recién abiertos, cubriéndolas con la misma tierra que semanas atrás había sido solo polvo. Era un acto de fe ciega, una conversación silenciosa con la vida, pidiéndole que volviera a un lugar del que había sido desterrada hacía mucho tiempo. La espera se convirtió en un rezo silencioso, una conversación diaria con la tierra. Cada amanecer, antes de que el sol se volviera hostil, Soledad y sus hijos acarreaban agua del pozo, regando los surcos con una devoción casi litúrgica. Era un trabajo lento y agotador que consumía sus días y fortalecía sus cuerpos. Esperanza, ahora con un pelaje que empezaba a recuperar un brillo sutil, pastaba tranquilamente en los bordes del terreno, encontrando brotes que antes eran invisibles y observando a su familia humana con una placidez que era un bálsamo para el alma de Soledad. Los niños ya no preguntaban cuándo crecerían las plantas, simplemente confiaban. Hablaban con las semillas dormidas, les cantaban canciones inventadas y les prometían más agua. Soledad, al verlos, sentía que su fe, a menudo vacilante, se anclaba en la certeza pura e incondicional de sus hijos. Y entonces, una mañana, el milagro respondió. Fue el grito ahogado de su hija mediana lo que los alertó. «¡Mamá, mira!». Soledad se arrodilló junto a ella, con el corazón en un puño, y vio lo que el dedo tembloroso de la niña señalaba, un punto de un verde imposible, diminuto y feroz, que había roto la costra de la tierra. Era un solo brote, apenas 2 hojas minúsculas abriéndose al cielo, pero para ellos era tan monumental como una montaña. Uno a uno,
comenzaron a descubrir más, pequeñas lanzas de vida salpicando la oscuridad del suelo labrado. Soledad no lloró. Una sonrisa lenta y ancha se dibujó en su rostro, una expresión que sus hijos casi habían olvidado. Acarició la tierra húmeda junto al brote, sintiendo el pulso de la vida bajo sus dedos. Ya no era una promesa, era una certeza. El páramo estaba despertando. El milagro verde no se detuvo en aquellos primeros brotes. Con el pasar de las semanas, impulsado por el agua inagotable del pozo y el cuidado infatigable de 4 pares de manos, el rectángulo de tierra labrada se transformó en una explosión de vida. Las hileras de maíz se alzaron altas y robustas, sus hojas susurrando secretos con la brisa. Las guías de calabaza treparon por el suelo, salpicándolo con el amarillo solar de sus flores. El trabajo ya no era un castigo, sino un rito. Los cuerpos de Soledad y sus hijos se endurecieron, sus pieles se tostaron bajo el sol, pero sus rostros perdieron la expresión aguzada del hambre para dar paso a una serenidad ganada a pulso. Las risas de los niños, antes un sonido raro y frágil, se convirtieron en la música constante del campo, mezclándose con el zumbido de los insectos y el mugido ocasional de Esperanza, que rumiaba bajo la sombra del algarrobo, observando a su familia con la calma de un dios antiguo. Aquel pedazo de tierra ya no era una herencia, era una extensión de sus propios cuerpos, un organismo vivo que respiraba y crecía con ellos. La noticia del páramo florecido viajó más rápido que el viento. Los susurros que antes llamaban a Soledad, la loca, se convirtieron en murmullos de incredulidad y finalmente de asombro. Los mismos que habían vaticinado su fracaso ahora se desviaban de su camino para detenerse al borde del campo, observando en un silencio respetuoso la mancha verde y vibrante en medio de la desolación ocre. Un día, el propio señor Ramiro se presentó en su carromato. Se bajó lentamente. Se ajustó las gafas y contempló la cosecha en ciernes, con una mirada que abarcaba desde el pozo hasta las mazorcas que empezaban a formarse. Soledad no dijo nada. Simplemente se acercó y le ofreció una de las flores de calabaza más grandes. El tendero la tomó en su mano callosa, la observó como si fuera una joya y asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Aquel gesto silencioso saldaba una deuda mucho más profunda que la de la pala y las semillas. Era el reconocimiento de que la fe, cuando se riega con sudor y agua, puede hacer florecer hasta el más muerto de los desiertos. El gesto del señor Ramiro fue una compuerta que se abrió. A los pocos días, otros vecinos comenzaron a acercarse, ya no con la distancia de la curiosidad, sino con la proximidad del respeto. Un hombre le trajo una cuerda más resistente y un cubo de madera para el pozo, sin pedir nada a cambio. Una anciana le regaló un par de gallinas, para que pongan huevos para los niños, dijo con voz queda. Poco a poco, el apodo de la loca del páramo se disolvió en el aire caliente, reemplazado por un Doña Soledad, pronunciado con una admiración que la abrumaba. Comprendió entonces que el milagro del agua no era solo suyo. En una tierra donde la sed era una herencia común, su pozo se había convertido en un faro, un recordatorio tangible de que incluso en el suelo más muerto, la vida podía encontrar un camino si se la buscaba con la suficiente tenacidad. El día de la primera cosecha llegó como una fiesta silenciosa y sagrada. El sol de la mañana doraba las mazorcas de maíz, que se sentían pesadas y plenas en sus manos. Los niños arrancaban las calabazas del suelo con gritos de triunfo, compitiendo por ver quién encontraba la más grande, sus cuerpos pequeños pero fuertes, moviéndose con una agilidad que solo da la alegría. Soledad no trabajaba con la urgencia del hambre, sino con la calma de la certeza. Cada fruto que recogía era un testimonio de su lucha, una sílaba en la nueva historia que estaba escribiendo.
Esa noche, alrededor del fuego, la primera cena de la abundancia no tuvo más palabras que las del crepitar de la leña. Comieron elotes asados, dulces y jugosos, y trozos de calabaza horneada que se deshacían en la boca. No era solo comida, era tierra, agua, sol y sudor transformados en vida. Era la prueba irrefutable de que ya no eran supervivientes, eran cosechadores. La abundancia, sin embargo, traía consigo una nueva responsabilidad. Soledad miraba las pilas de calabazas y las montañas de mazorcas que llenaban su pequeña cocina y supo que aquel tesoro no podía ser solo suyo. Al día siguiente, cargó una carretilla con los frutos más hermosos de su cosecha y la llevó hasta la plaza del pueblo. No puso un precio, no abrió un puesto de venta. Simplemente la dejó allí, con un cartel escrito con carbón sobre una tabla. De la tierra que despertó. Tomen lo que necesiten. La gente se acercó con cautela, incrédula. Luego, con una gratitud silenciosa, uno a uno fueron tomando una calabaza, un par de elotes. No era limosna, era un compartir. Soledad entendió que el agua del pozo no le había sido entregada para enriquecerse, sino para recordarles a todos que la tierra, incluso la más castigada, siempre guarda una promesa de generosidad para quien la trabaja con fe y la comparte con el corazón. Este acto de generosidad regó una semilla mucho más importante que las del maíz, la de la esperanza colectiva. Los vecinos ya no la veían como un caso excepcional, sino como un ejemplo posible. Empezaron a llegar a su campo, no para pedir comida, sino para observar, para preguntar. Le traían sus herramientas rotas para que las usara. Le ofrecían sus brazos para las tareas más pesadas. Y sus conversaciones giraban siempre en torno al pozo, a esa vena de vida que latía bajo la tierra muerta. Fue una tarde, mientras observaba a un grupo de hombres mirar con anhelo sus propios campos secos desde el borde de su parcela verde, que una nueva idea, más grande y audaz que la de sembrar un simple huerto, echó raíces en la mente de Soledad. Se acercó al brocal del pozo, el corazón de su milagro, y miró más allá de sus linderos, hacia el páramo inmenso y sediento. Comprendió que su verdadero propósito no era solo cultivar su campo, sino enseñar a todo un pueblo a hacer florecer su propio desierto. No esperó a que la idea se enfriara en su mente. Esa misma tarde, con la sencillez de quien ha mirado a la cara a la desesperación, convocó a sus vecinos. No en la plaza, no en la iglesia, sino allí, en su campo, junto al brocal del pozo que se había convertido en el corazón palpitante de la comarca. Cuando estuvieron reunidos, un pequeño grupo de hombres y mujeres de rostros surcados por el sol y la preocupación, Soledad no dio un discurso, compartió una verdad. «Este pozo no es mío», dijo con una voz clara y firme que resonó en el aire quieto. «Es de la tierra sedienta que todos pisamos. El agua quiere correr, no quedarse quieta en un solo lugar». Entonces señaló con su mano encallecida el vasto y desolado páramo que los rodeaba. «Propongo que juntos, con nuestras manos y nuestra voluntad, abramos canales, acequias que lleven esta sangre de vida a cada uno de nuestros campos. Propongo que no solo yo, sino todos nosotros le enseñemos a este desierto a florecer». Al principio, un silencio pesado, cargado de dudas y de la costumbre de la derrota, respondió a sus palabras. Era una idea tan grande, tan imposible, que muchos bajaron la mirada. Pero entonces, un viejo campesino, el mismo que le había regalado el cubo de madera, dio un paso al frente. «He visto morir esta tierra toda mi vida», dijo con voz ronca. «Por una vez me gustaría verla nacer». Sus palabras fueron la primera piedra que desató la avalancha. Otro hombre levantó un pico que traía consigo. Una mujer asintió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El escepticismo se resquebrajó.
erosionado por la visión de aquella mujer y su parcela verde, la prueba viviente de que lo imposible a veces solo tarda un poco más. Esa tarde, el páramo no fue testigo de un plan de gobierno ni de una promesa de un extraño, sino de un juramento colectivo forjado en el polvo, sellado con la esperanza compartida de un pueblo que había decidido, por fin, tomar el futuro en sus propias manos. El alba siguiente no trajo el silencio de la resignación, sino el estruendo del acero contra la piedra. El páramo, que solo había conocido el susurro del viento seco, se despertó con una sinfonía de picos, palas y voluntades. No hubo un plan trazado en papel, solo una línea imaginaria que partía del pozo y se extendía como un dedo esperanzado hacia los campos más cercanos. Soledad estaba en la cabecera de la zanja, su rostro ya marcado por el polvo y el sudor, trabajando codo a codo con el viejo campesino que había sido el primero en creer. Hombres, mujeres y hasta los jóvenes más fuertes formaron una cadena humana, rompiendo la costra del mundo, moviendo la tierra con una urgencia que no nacía de una orden, sino de un anhelo compartido. Cuando el primer hilo de agua, oscuro y tembloroso, se deslizó por el canal recién abierto, un grito unánime se elevó hacia el cielo. Un sonido tan puro y potente que pareció hacer temblar los cimientos de la sequía. Los días se fundieron en una sola y larga jornada de trabajo colectivo. La obra se convirtió en el nuevo centro del pueblo, un lugar donde las fronteras entre familias y propiedades se borraban con cada palada de tierra. Las viejas rencillas por linderos olvidados se disolvieron en el sudor compartido, y las manos, que antes se cerraban para guardar lo poco que tenían, ahora se abrían para pasar un cántaro de agua o compartir un trozo de pan. Mientras los hombres cavaban, las mujeres organizaban comidas comunitarias a la sombra del algarrobo, donde el poco alimento que tenían se multiplicaba al ser compartido. La acequia avanzaba como una serpiente lenta y obstinada, una cicatriz oscura y húmeda que prometía sanar la piel agrietada del páramo. Y observándolo todo, desde su lugar de honor, Esperanza rumiaba con una calma imperturbable, la matriarca silenciosa de aquel renacimiento que ella misma había invocado con una simple pezuña sobre la tierra. La zanja ya no era una cicatriz, sino una vena abierta que bombeaba vida al corazón seco del páramo. Con una ingeniería nacida de la necesidad y la intuición, la acequia principal se bifurcaba en ramales más pequeños, cada uno trazado con la sabiduría colectiva para alcanzar las parcelas que por generaciones se habían considerado perdidas. El momento en que el agua tocó la primera parcela ajena, la de un anciano que había enterrado a su padre y a su abuelo en esa misma tierra estéril, fue de una solemnidad sobrecogedora. El hombre cayó de rodillas, no para rezar, sino para sentir, hundiendo sus manos agrietadas en el barro naciente, y una sola lágrima, espesa como la lluvia anhelada, surcó su rostro. Y esa escena se repitió, campo a campo, como una bendición que se contagiaba, borrando no solo la sed de la tierra, sino las arrugas de desesperanza en los rostros de su gente. El agua trajo consigo un orden nuevo, bajo la sombra del algarrobo, testigo mudo de todo el proceso, se creó el Consejo del Agua, una asamblea donde cada familia tenía voz y voto para decidir los turnos de riego y el mantenimiento de los canales. Soledad no presidía con un mazo, sino con el silencio atento de quien había escuchado el lenguaje de la tierra y la necesidad humana. Su autoridad no emanaba de un título, sino del respeto ganado con cada gota de sudor. El pueblo, que se había ido vaciando con la sequía, comenzó a ver el regreso de sus hijos, atraídos por las noticias de la tierra renacida. Se plantaron nuevos cultivos, no solo maíz y calabaza, sino también frijol, tomate y chiles, pintando el páramo con una paleta de verdes que nadie recordaba haber visto.
El verdadero milagro no había sido encontrar el pozo, sino descubrir que la sed de uno solo podía saciarse de verdad cuando se unía a la sed de todos. Los años pasaron, y cada estación fue un pincel que añadía un nuevo color al lienzo del páramo. Donde antes solo había ocres y grises, ahora se extendía un mosaico de verdes y ocres fértiles, un tapiz tejido con el esfuerzo de todo un pueblo. El lugar dejó de ser un punto de partida para convertirse en un destino. Las casas, antes descascaradas por el abandono, se adornaron con flores que bebían de las acequias. El sonido del viento arrastrando polvo fue reemplazado por el murmullo constante del agua y las risas de una nueva generación de niños que nunca conocieron la sed. El pueblo ya no era un conjunto de soledades individuales, sino una comunidad cuyo corazón latía al ritmo del agua que fluía desde el pozo de Soledad. Una tarde, con el sol tiñendo el cielo de los mismos colores del día del descubrimiento, Soledad, ya una anciana de cabellos blancos y mirada serena, se sentó en el brocal del pozo. Sus hijos, ya hombres y mujeres con sus propias familias, trabajaban los campos cercanos. A su lado, rumiando plácidamente bajo el algarrobo que se había vuelto un árbol frondoso y magnífico, descansaba una esperanza vieja y sabia, cuyas costillas ya no se marcaban. Soledad acarició la cabeza del animal y luego la piedra fría del pozo, el epicentro de su nueva vida. Contempló el valle transformado, la red de canales brillando como venas de plata bajo la luz del crepúsculo. Y entonces comprendió con una claridad absoluta que su nombre ya no era una condena. La soledad era el páramo que habían dejado atrás. Ahora, ella era el centro de todo, la matriarca silenciosa de un pueblo que había aprendido la lección más profunda que el agua podía enseñar, que la verdadera abundancia no nace de la tierra, sino de las manos que se unen para labrarla. La historia del pozo y la vaca Esperanza se convirtió en la leyenda fundacional del valle, un relato que se contaba en voz baja alrededor del fuego en las noches frescas. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, el pueblo celebraba la fiesta del agua. Soledad, sentada en una silla de tule junto al algarrobo, ya no era la mujer que trabajaba de sol a sol, sino la abuela que repartía la memoria. Rodeada de nietos de ojos curiosos y manos manchadas de tierra fértil, le pedían que contara otra vez cómo una vaca flaca había olido la vida bajo las piedras. Ella, con una sonrisa que le arrugaba el rostro, les señalaba las acequias brillantes como venas y les mostraba sus propias manos fuertes, diciéndoles que el verdadero milagro no fue encontrar el agua, sino el sudor que la hizo correr. En el último de sus atardeceres, cuando el cielo se pintaba de los mismos violetas y naranjas que el día de su regreso del páramo, Soledad sintió que el ciclo se cerraba con la misma serenidad con que la luna tomaba su lugar en el cielo. El recuerdo de su esposo ya no era una herida, sino una presencia tranquila, un compañero silencioso que sonreía desde el otro lado del tiempo, orgulloso de la matriarca en que se había convertido. Miró el valle, su valle, vibrando bajo las estrellas, y supo que había cumplido su propósito. Un último suspiro, suave como la brisa que mecía el maíz, escapó de sus labios, y su espíritu no se fue. Se quedó allí, disuelto en el murmullo del agua, en el aroma de la tierra mojada y en la memoria de cada grano que germinaba. A su lado, Esperanza levantó la cabeza y emitió un mugido bajo y largo, no de tristeza, sino de reconocimiento, un eco final que sellaba la historia de la viuda que, al heredar un desierto, había cosechado un paraíso. La muerte de Soledad no fue un final, sino una siembra. El pueblo entero la acompañó en su último viaje, una procesión silenciosa que no atravesó calles polvorientas,
sino los senderos verdes que bordeaban las acequias cantarinas. No la llevaron a un cementerio, sino de vuelta al origen de todo, al pie del algarrobo, junto al brocal del pozo. No hubo llanto desgarrado, sino el murmullo de una gratitud profunda. En lugar de un puñado de tierra, cada hombre y mujer vertió sobre su tumba un cazo de agua del pozo y un puñado de las mejores semillas de la cosecha, un pacto para que su espíritu siguiera nutriendo la tierra que ella había despertado. Esperanza, inmóvil y majestuosa en su vejez, observaba la ceremonia desde la sombra, su presencia un puente vivo entre la primera sed y la abundancia final. El tiempo no borró su memoria, la convirtió en cimiento. Su hijo mayor, el mismo que de niño había empujado la losa junto a ella, tomó su lugar en el Consejo del Agua, no con la autoridad de un heredero, sino con la humildad de un custodio. El brocal del pozo se convirtió en un lugar de juramentos, donde se sellaban los pactos y se resolvían las disputas con la justicia sencilla que Soledad les había enseñado. Y Esperanza, la vaca, vivió el resto de sus días como una reina sabia, libre de vagar por el valle, venerada por todos como el espíritu guardián que era. A su muerte fue enterrada con honores junto a su dueña, bajo el árbol que había sido testigo de todo. Así, la leyenda de la viuda y la vaca no solo se contaba, sino que se vivía cada día en los surcos compartidos y en el agua que fluía para todos, recordando a cada generación que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino la comunidad que se cultiva. El valle, antes un páramo sin nombre, adquirió uno nuevo en los mapas y en el corazón de la gente, el Valle de la Esperanza. La leyenda de su renacimiento trascendió las fronteras de la comarca, y no tardaron en llegar viajeros de otras tierras igualmente castigadas por la sequía. No venían como conquistadores ni como mendigos, llegaban como peregrinos de la sed, buscando no el agua en sí, sino el secreto para encontrarla. El hijo de Soledad, heredero de su temple y su sabiduría, los recibía bajo el algarrobo y les enseñaba no solo la técnica de las acequias, sino la filosofía del sudor compartido. Así, el milagro de Soledad no se quedó contenido en sus linderos. Se derramó, lento pero imparable, como la propia agua, y las semillas de su ejemplo germinaron en otros desiertos lejanos, transformando el páramo en un archipiélago de oasis nacidos de la misma fe. Con el tiempo, el algarrobo se convirtió en la catedral del valle y el brocal del pozo en su altar. Un artesano anónimo talló con paciencia en el tronco del árbol dos figuras entrelazadas, una mujer de manos grandes y una vaca de mirada profunda. Los niños del valle ya no aprendían la historia del hambre en sus estómagos, sino en los relatos contados a la sombra de aquel monumento vivo. Aprendían que la tierra no entrega sus secretos a quien solo pide, sino a quien escucha con el corazón y trabaja con las manos unidas. Y cada vez que un niño, después de jugar entre los surcos, se acercaba a beber del pozo y pasaba sus dedos por la talla de la madera, entendía sin palabras que el nombre de Soledad ya no significaba estar solo, sino ser el origen de todos. Las generaciones se sucedieron y el rito de paso para los jóvenes del valle ya no consistía en cazar o en demostrar su fuerza, sino en un acto de servicio silencioso. Al cumplir la edad en que sus manos eran lo bastante fuertes para sostener un cubo lleno, su primera tarea era bajarlo al pozo del algarrobo, no para beber ellos, sino para llevar esa primera porción de agua al vecino más anciano o al campo más lejano de la red de acequias. Era una lección impartida sin palabras. Les enseñaban que el agua no pertenecía a quien la sacaba, sino a la sed que esperaba ser saciada. Aprendían así que la verdadera prosperidad no se medía en la cosecha propia,
sino en la salud de los campos vecinos, y que el nombre Esperanza no era el recuerdo de un animal, sino el verbo que conjugaban cada día al hundir la pala en la tierra común. El Valle de la Esperanza se convirtió en un proverbio viviente. Los peregrinos que llegaban buscando la fórmula secreta para encontrar agua se iban con una verdad mucho más profunda. No se les entregaba un mapa de acuíferos ni una vara de zahorí. Se les entregaba una pala y se les invitaba a unirse a la faena de mantener limpia una acequia. Descubrían que el milagro no había sido el pozo, sino la primera zanja que conectó a un vecino con otro. Comprendían que la peor de las sequías no es la que agrieta la tierra, sino la que aísla los corazones. Y al partir, no llevaban cántaros llenos de agua, sino una semilla de comunidad en sus alforjas. La certeza de que cualquier desierto podía florecer en el momento exacto en que una mano solitaria se unía a otra para empezar a cavar. Y así, la ley del valle no se escribió en papel, que se pudre y se lo lleva el viento, sino que fue tallada en las piedras que formaban el nuevo brocal del pozo, para que todo el que se acercara a beber la leyera. Eran 3 preceptos, sencillos y profundos como la tierra misma. El primero, el agua es de la sed, no del pozo. El segundo, la tierra es de las manos que se unen, no del que pone la linde. Y el tercero, el más importante de todos, la cosecha es del hambre, no del surco. Estas no eran leyes impuestas por el miedo, sino verdades aprendidas con el sudor, y se convirtieron en el alma inmutable del Valle de la Esperanza. La leyenda se volvió un canto rodado, pulido por el tiempo y las lenguas que lo contaban, y rodó mucho más allá de las fronteras del valle. Viajó en la memoria de los peregrinos, en las alforjas de los mercaderes y en el susurro de los vientos que cruzaban los desiertos. En otros lugares, los nombres cambiaron, los detalles se adornaron, pero el corazón de la historia permaneció intacto. La historia de una viuda, una vaca y un pozo secreto. Y así, la historia de una mujer sola se convirtió en el manantial del que bebían todos los pueblos, probando que la verdadera soledad no es la ausencia de compañía, sino la falta de un propósito compartido. Un día, mucho después de que los huesos de soledad y esperanza se hubieran fundido con las raíces del algarrobo, llegó al valle un hombre de la ciudad. Traía consigo un mapa amarillento y un título de propiedad que, según él, le otorgaba la posesión de la parcela original del viejo Elías y, por ende, del pozo. No veía un pueblo, sino un recurso. No veía acequias, sino una oportunidad de negocio para embotellar el agua y venderla a las tierras sedientas de las que él venía. Se rió de las leyes talladas en piedra, llamándolas folclore de campesinos, y anunció su intención de cercar el pozo, el corazón de todo. La gente del valle, liderada por la bisnieta de Soledad, una mujer con los mismos ojos serenos de su antepasado, no respondió con picos ni con gritos. Lo invitaron a sentarse a la sombra del algarrobo y, en lugar de mostrarle sus propios papeles, le ofrecieron un cántaro de agua fresca. Luego, mientras él bebía, le contaron la historia. Le hablaron de la viuda, de la vaca, del hambre que se comía los huesos y de las manos que se unieron para cavar. No argumentaron sobre la ley de los hombres, sino que le enseñaron la ley de la tierra. El hombre miró su título de propiedad, una hoja muerta y frágil, y luego miró el valle vivo, un tapiz tejido con sudor y comunidad. Comprendió que hay cosas que no se pueden poseer porque ya pertenecen al alma de todos. Dobló su mapa, lo guardó en su bolsillo y pidió un segundo cántaro de agua, bebiendo esta vez no como un dueño, sino como un peregrino más que había encontrado el verdadero valor del pozo. El hombre no se marchó de inmediato. Se quedó varios días en el valle, no como un terrateniente, sino como un aprendiz. Comió de las cosechas comunitarias
Bebió del agua del pozo y escuchó las historias de los ancianos bajo el algarrobo. Comprendió que su título de propiedad, aunque inútil frente a la verdad del valle, seguía siendo una espada que pendía sobre sus cabezas en el mundo de las leyes de papel. Antes de partir, convocó al Consejo del Agua y extendió su mapa sobre el brocal del pozo. «Este papel no les da el agua», dijo, «pero puede protegerla». Durante una semana trabajó con ellos, usando su conocimiento de un mundo ajeno para traducir las leyes de piedra en un documento legal inexpugnable, un título de propiedad que no pertenecía a un hombre, sino a una idea, a la comunidad del Valle de la Esperanza, presente y futura, regida por sus 3 preceptos. Al firmarlo y entregarlo, no renunció a una posesión, sino que se liberó de ella. Se fue como llegó, con las manos vacías, pero con el alma llena del único tesoro que uno puede llevarse, una historia que merecía ser contada. Y así, el Valle de la Esperanza se blindó contra el mundo exterior, no con muros, sino con la fuerza de su propósito. La leyenda de la viuda y la vaca dejó de ser el relato de un milagro para convertirse en una parábola viva sobre la naturaleza misma de la prosperidad. Ya no importaba si Esperanza había sido una vaca real o el instinto de una madre desesperada. No importaba si el pozo fue un hallazgo fortuito o una recompensa de la tierra. Lo único que importaba era la lección que el agua seguía susurrando en cada acequia, que el desierto más temible no es el que carece de pozos, sino el que está lleno de almas que han olvidado cómo cavar juntas. Y en el corazón del valle, el murmullo del pozo seguía contando la historia, asegurando que mientras una mano estuviera dispuesta a unirse a otra, la sed nunca tendría la última palabra. El tiempo, que en otros lares borraba las leyendas, en el Valle de la Esperanza las regaba, haciéndolas crecer más fuertes con cada generación. Los niños ya no preguntaban si la historia era cierta, pues la sentían en la frescura del aire y la probaban en el dulzor del maíz. Aprendían que Soledad no era el nombre de una mujer, sino el del desierto que sus ancestros habían conquistado. Que la Esperanza no era el nombre de una vaca, sino el de la fe que movía las palas. Y que el pozo no era un lugar, sino el corazón visible de un pueblo que había decidido latir al unísono. La historia no se contaba para recordar el pasado, sino para arar el presente, asegurando que cada nueva mano que empuñaba una herramienta supiera que estaba sembrando no solo para sí misma, sino para la sed de todos los que vendrían después. Y así, cuando la noche descendía sobre el valle, las acequias, iluminadas por la luna, no parecían canales de riego, sino una constelación terrestre que le devolvía el reflejo a las estrellas. El murmullo del agua corriendo se convirtió en el arrullo perpetuo de la tierra, una canción de cuna que hablaba de resiliencia y generosidad. El mundo de afuera, con sus prisas y sus fronteras, podía seguir su curso, pues el Valle de la Esperanza había encontrado su propia órbita, girando no alrededor del sol, sino de la simple y profunda verdad que brotaba de su pozo, que la verdadera riqueza no es el tesoro que se encuentra bajo la tierra, sino la unión que se construye sobre ella para compartirlo. El tiempo, que había sido su primer enemigo, se convirtió en su más fiel jardinero, y las estaciones pasaron con la cadencia de una canción bien aprendida. Una mañana, los más ancianos del valle, aquellos cuya piel era un mapa de sequías pasadas, notaron un cambio en el aire. No era el olor a lluvia, que ya conocían bien, sino un murmullo profundo que venía de las entrañas de las montañas, un temblor casi imperceptible en la tierra. Días después, un niño que pastoreaba cabras en las laderas más altas regresó con una noticia increíble. De una grieta en la roca, donde nunca hubo más que polvo, había brotado un hilo de agua. Era el despertar de un manantial
que las leyendas de los abuelos daban por muerto hacía siglos. El hilo se convirtió en arroyo, y el arroyo, alimentado por nieves olvidadas en las cumbres, creció hasta volverse un río joven y tímido. Y entonces ocurrió el último milagro, el que selló la leyenda para siempre. El río, al volver a la vida, no se abrió paso a la fuerza, arrasando la tierra en un nuevo cauce caprichoso, con una sabiduría que parecía divina. Sus aguas buscaron y encontraron la red de acequias que el pueblo había cavado. El río adoptó el trabajo de sus manos como su propio lecho, fluyendo por los canales como la sangre que vuelve a llenar las venas de un cuerpo resucitado. El pueblo no vio esto como el fin del pozo, sino como la respuesta de la tierra. Se reunieron junto al algarrobo y comprendieron que su trabajo no había sido en vano. Habían preparado el camino y ahora la vida, en su forma más generosa, venía a su encuentro para quedarse. El pozo de Soledad ya no era la única fuente de vida, sino el corazón que le había enseñado a un desierto a recordar cómo latir. O río non veio para substituir o poço, veio para honrá-lo. A comunidade compreendeu que a terra não lhes oferecia um atalho, mas uma confirmação. O poço lhes havia ensinado o valor de cada gota, a disciplina do compartilhamento e a força que nascia das mãos unidas. O rio, com sua abundância, era a recompensa por terem aprendido a lição. Por isso, o brocal do poço sob o algarrobo permaneceu como o centro espiritual do vale, o lugar onde se tomavam as decisões e se contava a história, enquanto o rio se tornou o corpo circulatório que alimentava a prosperidade de todos. O poço era o coração que lhes ensinara a sabedoria do esforço. O rio era a graça que respondia a essa sabedoria. E a lenda do Vale da Esperança se completou. Já não era apenas a história de uma viúva que encontrou água, mas a do povo que, ao aprender a partilhá-la, fez com que um rio voltasse a caminhar para encontrá-los. Tornou-se um lugar onde a sede nunca mais seria uma condenação, mas um convite à união. O som do poço e o som do rio se entrelaçaram em uma canção única, um hino à resiliência que ecoava entre as montanhas. Pois no vale, onde uma mulher chamada Soledad ensinou a todos que não estavam sozinhos, a esperança não era uma memória, mas o próprio ar que se respirava, tão vital e infinito quanto a água que agora corria livre para sempre. Com o tempo, o próprio idioma do vale foi irrigado pela lenda. A palavra Soledad deixou de ser um nome e passou a designar a aridez de um coração que se julga só, a esterilidade de um esforço individual. E esperança não era apenas um sentimento, mas o verbo ativo de cavar junto a um vizinho, o ato de partilhar a primeira gota de água do cântaro. Os filhos do vale aprendiam que a pior seca não era a ausência de chuva, mas o esquecimento de que a salvação de um era a obra de todos. Assim, a história de Soledad tornou-se a água invisível que nutria as raízes daquela gente. E a sombra do grande algarrobo, ao mover-se com o sol, já não era vista como escuridão, mas como a mão da matriarca que se estendia sobre o vale, abençoando cada sulco e recordando a todos que, sob a terra, a promessa da água e, sobre ela, a força da união, eram a herança eterna que nenhum deserto poderia jamais reclamar. Quando uma nova família nascia no vale, o seu primeiro ato não era erguer um teto, mas traçar um sulco. Antes de a primeira semente tocar a terra, o jovem casal peregrinava até ao grande algarrobo. Não pediam uma bênção em palavras, mas em gestos. Enchiam um cântaro com a água do poço e recolhiam um punhado de terra junto às raízes onde Soledad e Esperança descansavam. Esta mistura de água-origem e terra-memória era levada para o seu novo campo e derramada no primeiro sulco aberto. Era assim que cada nova parcela se tornava uma extensão do primeiro milagre, e a promessa do vale não envelhecia,
mas renascia com cada geração. E a lenda, como um rio subterrâneo, encontrou outros leitos para emergir. Certa vez, um mercador vindo de terras distantes chegou ao vale e pediu para ser levado ao poço. Diante do brocal, não tirou água, mas desdobrou um mapa de uma região que antes era chamada de As Cinzas. Contou que levara consigo não sementes de milho, mas as 3 leis gravadas na pedra. O seu povo não encontrara um único poço milagroso, mas, ao cavar em conjunto, descobrira que a água estava por toda a parte, apenas à espera de mãos unidas. O vale já não era um lugar, mas uma ideia em movimento, e a herança de Soledad não estava confinada à sua terra, mas viajava no coração de todos os que compreendiam que a resposta para o deserto estava na primeira pá partilhada. Um dia, um erudito de una tierra lejana, donde los libros contenían más sabiduría que la tierra, llegó al valle. Había pasado su vida estudiando los ciclos de la civilización y las causas de su colapso. Venía escéptico, buscando la verdad detrás del mito. No le bastaron los cantos ni las tallas en la madera. Pidió ver los registros, los censos, las actas del Consejo del Agua desde su fundación. Con una paciencia infinita, los descendientes de Soledad le abrieron sus archivos, que no eran de papel, sino de memoria comunal y de nudos en cuerdas, un sistema que registraba cosechas y repartos. El erudito pasó una estación entera entre ellos, comparando sus teorías con aquella realidad vibrante. Al partir, reunió al pueblo junto al pozo, no para enseñar, sino para confesar. Vine buscando el secreto del agua, les dijo, con sus libros en la mano, y descubrí que el milagro no fue el pozo, sino las leyes que tallaron en la piedra. En mis tierras, cuando llega la escasez, el poder se acumula en quien posee el recurso. Aquí, cuando la necesidad aprieta, el poder se disuelve y se reparte entre todos. Dejó uno de sus libros sobre el brocal, un tratado sobre la caída de los imperios por la codicia. Su historia no pertenece a un libro, concluyó, porque no es un recuerdo, es una semilla, y es la única que puede hacer florecer el desierto que crece en el resto del mundo. El libro que dejó el erudito no fue guardado en una biblioteca, pues el valle no tenía ninguna. Fue llevado al Consejo del Agua, y, tras una larga deliberación bajo las estrellas, se decidió su destino. No lo leyeron en voz alta, pues su sabiduría no estaba hecha de la misma materia que la suya. En su lugar, un cantero talló un pequeño nicho en la piedra del brocal, justo debajo de las 3 leyes, y el libro fue depositado allí, protegido de la lluvia por una laja de pizarra. No se convirtió en un texto sagrado, sino en un centinela silencioso, un espejo inverso que les recordaba constantemente la fragilidad del mundo del que se habían salvado. Cada vez que alguien sacaba agua, veía el lomo del libro y recordaba que, mientras en otras tierras la sabiduría se acumulaba en páginas que pocos leían, la suya vivía en las manos de todos y fluía en cada acequia. Las palabras del erudito, sin embargo, no cayeron en tierra estéril. La idea de que su historia era una semilla que podía florecer en otros desiertos germinó en la conciencia colectiva. De esta reflexión nació una nueva tradición, la más sagrada de todas. Una vez por generación, el Consejo del Agua elegía a 2 jóvenes, un hombre y una mujer, no por su fuerza ni por su inteligencia, sino por su capacidad de escuchar. No los enviaban como misioneros a predicar una fe, sino como portadores del cántaro. En sus alforjas no llevaban oro ni escrituras, sino las mejores semillas de la cosecha, una pala pequeña y un cántaro lleno con el agua del pozo original. Su misión no era fundar colonias ni imponer leyes, sino encontrar un solo corazón sediento en un páramo lejano, ofrecerle un trago de agua, compartirle la historia de Soledad y luego ayudarle a dar el primer golpe de pala en la tierra.
La partida de los primeros portadores del cántaro no fue una celebración, sino un rito solemne al amanecer. El valle entero se congregó en silencio alrededor del pozo. No hubo discursos, solo gestos cargados de significado. La bisnieta de Soledad, como cabeza del consejo, les entregó el cántaro de barro lleno hasta el borde. Un anciano, el nieto de aquel que recibió la primera agua de la acequia, les dio una pequeña bolsa de cuero con las semillas más fuertes. Y el herrero del pueblo les confió una pala de mano, forjada con el metal de una vieja herramienta que había ayudado a cavar el primer canal. No les desearon suerte, les recordaron su propósito con una sola frase: no lleven una respuesta, compartan una pregunta. Y los vieron marchar por el camino inverso al que Soledad recorrió en su desesperación, no hacia un páramo, sino desde un oasis, 2 semillas humanas llevadas por un soplo de fe hacia un desierto desconocido. Y así, el valle aprendió su última y más profunda lección: que la verdadera abundancia no se mide por cuánto se guarda, sino por cuánto se es capaz de dar. Cada partida de los portadores era un acto de fe que regaba el propio espíritu de la comunidad, recordándoles que su oasis no era una fortaleza sino un manantial. Se convirtieron en una cultura que no exportaba grano, sino esperanza. No conquistaban tierras, sembraban historias. La leyenda de Soledad ya no era un eco contenido entre sus montañas, sino una onda expansiva que viajaba en silencio por el mundo, buscando grietas de desesperanza en las que infiltrarse, probando que el agua más poderosa no es la que se encuentra, sino la que se comparte, y que la única herencia que vence al tiempo es la que se regala sin esperar nada a cambio. Los primeros portadores, un joven de manos firmes llamado Lázaro y una muchacha de mirada atenta llamada Alba, caminaron durante lunas enteras. Atravesaron tierras donde la sed se había vuelto una armadura, endureciendo los rostros y cerrando los puños. Vieron hombres que custodiaban pozos casi secos con armas en la mano y mujeres que medían el agua por gotas, no por cántaros. Fieles a su encargo, no buscaban un lugar fértil, sino una grieta de esperanza en un corazón reseco. La encontraron en los ojos de una anciana que, sola y encorvada, intentaba ahondar el lecho de un riachuelo extinto con sus propias manos. Sin decir palabra, Alba le ofreció el cántaro. La mujer bebió con una desconfianza animal, esperando el precio. Cuando entendió que no lo había, sus ojos, secos de tanto mirar al cielo, se llenaron con la primera lágrima en años. Una gota de agua salada que era la hermana gemela de la que acababa de beber. Esa noche, junto a un fuego hecho con las ramas que la sequía había dejado, Lázaro no le dio un consejo, sino que le regaló una historia, la de soledad y esperanza. La anciana escuchó, y en la viuda reconoció su propia soledad, en la vaca su anhelo de un milagro, y en la acequia comunal, la única verdad que su corazón había olvidado. Al amanecer, los jóvenes no se despidieron. Sacaron la pequeña pala de su alforja y, junto a la anciana, se dirigieron al cauce seco. El sonido de 3 golpes en la tierra, rítmicos y coordinados, fue un llamado más poderoso que cualquier campana. Uno a uno, los vecinos que la habían ignorado en su esfuerzo solitario se acercaron, atraídos no por la promesa de agua, sino por el espectáculo insólito de la ayuda desinteresada. Cuando la primera mano se unió a las suyas, ofreciendo una vieja asada, Lázaro y Alba supieron que su trabajo allí había terminado. Dejaron la pala apoyada contra una roca y, sin mirar atrás, continuaron su camino, dejando tras de sí no un pozo, sino algo mucho más valioso, un pueblo que había empezado a recordar cómo cavar juntos. Su viaje se convirtió en una letanía de paisajes sedientos y corazones blindados. Ya sin la pala, su herramienta se volvió aún más elemental, la historia misma.
En un caserío donde los hombres reñían por las últimas gotas de un manantial moribundo, Alba se sentó en el centro de la plaza y comenzó a desgranar el relato de Soledad, mientras Lázaro, con sus propias manos, comenzaba a trazar un pequeño surco en el polvo, un gesto simbólico de unión. Su trabajo no era cavar en la tierra, sino en el alma de la gente. No dejaban pozos, sino preguntas. Y en cada lugar donde una sola persona se arrodillaba para continuar el surco que ellos habían empezado, sabían que la semilla del Valle de la Esperanza había encontrado un nuevo desierto que conquistar desde dentro. La historia de Soledad nos enseña que cuando el ciclo de las estaciones se completó y sus sandalias se hubieron deshecho en el camino, Lázaro y Alba emprendieron el regreso. Volvieron al valle no como héroes, sino como jardineros que regresan a por más semillas. Llegaron al amanecer, con la piel curtida por soles ajenos y la mirada profunda de quien ha visto florecer y marchitar muchas esperanzas. Su cántaro estaba vacío, sus alforjas ligeras. Se dirigieron directamente al pozo del Algarrobo y ante el Consejo de Agua reunido no ofrecieron un informe de logros, sino un rosario de nombres y rostros de tierras que habían empezado a soñar de nuevo con el agua. Esa noche, el valle no celebró una victoria, sino que reafirmó su propósito. El cántaro fue llenado de nuevo y a su lado, el herrero depositó una nueva pala de mano, pequeña y brillante, esperando a la siguiente generación que escuchara el llamado del desierto. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia.